Amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre el plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento médico que cada vez tiene más aceptación y auge a nivel mundial porque es producido, elaborado a partir de nuestra propia sangre. Vamos a conversar con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. ¿Qué tal, doctora? Hola, gracias por la invitación nuevamente. Gracias porque estamos acá. Últimamente el plasma ha tenido como más auge. No es nuevo, realmente es como desde 1940 se utiliza en el área médico. Sí, es un tratamiento que tiene muchos años. El origen básicamente es en Asia, por más o menos decir algo de la historia. Ellos fueron los primeros que comenzaron a utilizar la sangre pura como tratamiento. Eso lo que hacían era inyectar la misma sangre y eso era lo que ellos comenzaron a hacer el estudio y vieron qué parte era lo que tenía mayor efecto en las personas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas, como su nombre lo dice, es un derivado de la sangre. El derivado de la sangre significa que es una parte de la sangre. La sangre tiene eritrocitos, tiene leucocitos, tiene plaquetas. Entonces, al hacer la centrifugación es donde nosotros podemos acaparar la mayor cantidad de plasma rico en plaquetas. Entonces, es un componente de la sangre. Es un componente de la sangre, así es. ¿Y cómo se está aplicando a nivel ortopédico? A nivel ortopédico nosotros lo utilizamos para todas las lesiones tendinosas, para lesiones de las articulaciones, por ejemplo, las artritis o la artrosis, como son conocidos, y para ciertas inflamaciones específicas en ciertas partes del cuerpo, donde lo podemos dirigir más específicamente. ¿En columna se puede utilizar? Se puede utilizar en columna también. Lógicamente que el proceso es un poquito diferente, ya salir del manejo a nivel de consultorio, pero sí puede utilizarse a nivel de columna también. ¿Qué efectividad, digamos? Hay muchas personas que todavía tienen como miedo al plasma o porque no lo conocen. Pero se ha demostrado ya, además creo que es aceptado por la Organización Mundial de la Salud y todos los centros científicos, sí. Su validez no es algo que se están inventando los doctores, sino que ya hay estudios científicos serios. Sí, así es. Al inicio nosotros nos basábamos meramente en lo que era la respuesta que teníamos como médico al colocar el plasma rico en plaquetas. Luego se fueron haciendo estudios, esto tiene varios años de estarse poniendo, se han ido haciendo estudios donde han ido validando que en realidad tiene buena respuesta por los factores de crecimiento que se utilizan o que tiene el plasma rico en plaquetas. Entonces, esto permite de que en realidad tenga buen efecto en los pacientes y que no sea nada complicado y no es nada de riesgo para el paciente. Porque no es químico, es tu propia sangre. Es algo autólogo, es algo de nosotros, porque sacamos la sangre, es un porcentaje de sangre, no le sacamos 1 litro, sacamos un porcentaje dependiendo de la articulación y de ese porcentaje se le sacan una cantidad de cc y eso es lo que nosotros inyectamos en la zona lesionada. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el plasma en esas zonas lesionadas? El plasma es un factor de crecimiento, entonces tiene la capacidad de provocar regeneración, de mejorar la colágena y por ende, pues al mejorar la colágena, mejora la elasticidad en el aspecto, digamos, estético, en el aspecto muscular, y mejora lo que es el cartílago en el aspecto de las lesiones articulares o los desgastes de las articulaciones. Podríamos decir que es como que les inyectemos nutrientes que ellos necesitan, tanto los huesos como los cartílagos, los ligamentos. Entonces es como un nutriente que les va a ayudar a regenerarse más pronto. No te puedo decir exactamente regenerar porque sería como decirte, si te inyecto el plasma ya vas a quedar como nuevo.
No, lo que vamos a tratar de hacer es de evitar que se siga gastando esa articulación a como se está gastando rápido, sino enlentecer el proceso. Y como tiene factor de crecimiento, tiene antiinflamatorio y provoca una analgesia. Y vos evitás de que el paciente esté tomando medicamentos toda la vida. Le haces un poquito más largo el tiempo de estabilidad, de estar mejor, de estar más tranquilo y no estando tomando tanto medicamento. Sí, porque a la larga el medicamento pues nos afecta el hígado, nos puede afectar el estómago, ¿verdad? Si es por un tiempo muy prolongado. Así es. Y al ser de nuestro propio cuerpo, pues no nos provoca reacciones tampoco. No hemos, por lo menos en mi práctica yo no he tenido reacciones adversas, tampoco hay escritas reacciones adversas que yo haya escuchado ni que haya leído, pues por lo mismo, porque es tuyo, es de tu cuerpo, es difícil que uno mismo vaya a hacer una reacción. Es como cuando te hacen una transfusión sanguínea, o sea, tienen que hacerse bien los cruces para poderte poner esa sangre. En este caso es de otra persona, pero en esto es de uno propio, su sangre la que se ocupa para volverse a inyectar ya como plasma rico en plaquetas. Doctora, en el caso de los ortopedistas, digamos, ¿en qué área es que es más frecuente que se está utilizando? El área más frecuente es rodilla y hombro en las consultas. Entonces, los pacientes llegan mucho por problemas de artrosis en las rodillas o llegan por problemas de tendinitis en los hombros y eso es lo que más se ha inyectado en estos últimos años. Es las articulaciones más frecuentes en esa zona. En los hombros es por el uso, a veces, o mal uso de la tecnología, sí, de las posturas en la computadora, por estar con los juegos, todo eso. Así es. Entonces las tendinitis, y se tienen muy buenos resultados a nivel de lo que es el hombro también. En la rodilla podríamos decir que también puede ser, hay varios factores, porque yo cada vez oigo más a las personas que tienen problemas de rodilla. Sí, pues tenés que seleccionar al paciente. El paciente no es que vas a decir, me duele la rodilla y ya le vamos a poner el plasma. No, hay que hacer un protocolo. El protocolo consiste en hacer una radiografía al paciente, ver el grado de desgaste que tiene el paciente. Esto tiene mejor función en desgastes leves, moderados. En desgaste severo no es lo mismo porque, como te dije anteriormente, es una prevención a que pasen a una severidad tan rápida. A otro nivel, digamos. A enlentecer el proceso, a mejorar la calidad de esa articulación. Pero yo no te puedo decir que lo revierte completamente, porque no es cierto, sino que enlentece el proceso para que pase a algo más grave. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Con ella estamos hablando sobre los beneficios del plasma rico en plaquetas para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar mejor. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Con ella estamos hablando sobre los beneficios del plasma rico en plaquetas. Ahora, las personas están buscando cómo tener una mejor calidad de vida, sobre todo porque somos más longevos. Es recomendable en personas de tercera edad que muchos de ellos tienen problemas en articulaciones de rodilla, por ejemplo. Claro que sí, es recomendable. Como te dije, el objetivo es disminuir la toma de los analgésicos que te puedan dañar. Entonces, en los pacientes
de la tercera edad, que ya básicamente estamos hablando que tenemos una artrosis, un desgaste de las articulaciones. Artrosis es desgaste de la articulación aquí en la rodilla. Cuando choca el huesito con el otro huesito, cuando el cartílago se pone más delgado y comienzan a tener desgaste. Ahí es donde trabaja el plasma. Entonces, mencionaba por eso de que debe de utilizarse en grados 1 o 2 o leve moderado, porque el efecto es mucho mejor que irlo a hacer a un severo. Pero vos encontrás a personas de la tercera edad, como estábamos hablando, de que tienen desgaste grado 2, grado 3, en los que no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico porque les da miedo, porque es una cirugía agresiva, hacer un reemplazo de rodilla, y ellos deciden hacerse una aplicación de plasma rico en plaquetas y tienen el beneficio de lubricar la articulación, disminuye el dolor, toman menos analgésicos y pues les das un chancecito más para que puedan tener una mejor calidad en sus articulaciones. Entonces esta es una opción para las personas de tercera edad. Claro que sí, es una opción. Otra opción buena para ellos es que, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad severa, de que tienen incapacidad para poder someterse a un procedimiento quirúrgico, entonces vos les podés ofrecer estas medidas alternas para que ellos puedan tener una calidad mejor. ¿Y cuántas sesiones se requieren para llegar al objetivo, pues, de que es mejorar? Lo recomendado es que se hagan 3 sesiones. Las 3 sesiones pueden ser en periodos de 7 días a un mes. O sea, vos podés a ponerle a un paciente una sesión hoy, el paciente decide que la segunda la vamos a hacer a las 3 semanas, la otra a las 3 semanas. Entonces podemos hacer periodos en 3 semanas. O pacientes que puedan hacérselo en periodos de 15 días, o pacientes que se deciden hacerlo semanal. Eso ya depende del paciente, pues el tiempo que también tenga, pero lo que se recomienda son 3 seguidas. Y luego podés esperar un periodo más o menos de 6 meses para hacer un refuerzo, les digo yo a los pacientes, para que no estén en la toma de los medicamentos tan seguidos. Y esto lo tendríamos que estar haciendo frecuentemente, pues, digamos hasta que nos muramos. Yo le digo a los pacientes de que ellos tienen que conocerse, porque el que siente es la persona como tal, ¿verdad? Yo le puedo decir póngase una toda la semana, de por vida, pero yo le digo al paciente, la comunicación es importante siempre, y les digo que ellos decidan, después de la tercera dosis, cuánto tiempo sienten ellos que tienen el efecto bueno. Si ellos llegan y logran hasta el año, inclusive, se puede esperar hasta el año para hacer un refuerzo nuevamente. Y después repetís 3. Y después puedes estar repitiendo anual 1 nada más. Ya. Digamos que es permanente. Si una vez que tenés esa mejoría ya es permanente. Claro que sí. El paciente, como te digo, la comunicación es importante. Si el paciente siente de que tuvo beneficio, de que mejoró, de que se siente más ágil, entonces, y él decide que vale la pena porque él siente de que tuvo satisfacción, entonces sí vale la pena seguir colocando el plasma rico en plaquetas. Sí, y además, como todo en la vida, no todo el mundo reacciona igual. Así es. Hay quien es más rápido, hay quien es más lento, hay quien necesita más, inclusive quizás más sesiones porque su cuerpo es diferente. Así es, y depende también del grado de lesión que tiene, porque si tiene un grado severo y que vos le estás dando esa opción únicamente para bajar un poco el dolor, para desinflamar, pero ya sabes que no le vas a revertir el desgaste, esa paciente probablemente va a necesitar un refuerzo más antes, porque solo es sintomático. Y duele. Se aplica directamente en la rodilla. En el área de lesión. Tiene que aplicarse en el área de la lesión. Por ejemplo, si es un desgaste de rodilla, tenés que aplicarlo en la rodilla. Si es una tendinitis en el hombro o un desgaste en el hombro, es en el hombro. Si es una lesión tendinosa, porque el beneficio de esto es que nos ayuda a cicatrizar más rápido. Entonces, si hay una lesión tendinosa, es en la lesión del tendón. Entonces, es molesto. No te puedo decir que no es doloroso. Es molesto porque te saco sangre, es como que vas al laboratorio y te hagan un pinchón y te saquen una cantidad de sangre, y es molesto cuando te hacen la infiltración por el pinchón.
Pero yo creo que pues tiene que ver también la conversación, como el médico vaya y vale haciendo... la pena, porque si te vas a sentir bien, y además esto es súper rápido, no es una rápido. Cosa que, ¿cuánto te dilatas poniendo? Una hora entre lo que llega el paciente, vos hablas con el paciente y le explicas cómo es el procedimiento, sacar la sangre, prepararlo y volverlo a aplicar. 45 minutos, una hora. Pero la aplicada es 1 minuto, quizás. Sí, la aplicada no es que es como aplicar una inyección. Es como aplicar una inyección. Lógicamente nosotros ya tenemos técnica para poder saber a dónde es el orificio donde no vayas a chocar con el hueso, ya, y poderla meter bien en la articulación. Y después que una persona se pone, digamos, el plasma en la rodilla, tiene que descansar o puede seguir con su actividad normal. Puede seguir con su actividad. Lógicamente les explicas que no puede ir a correr, que no puede ir a subir y bajar escaleras, un reposo relativo, pero puede salir, salen caminando del consultorio sin ningún problema, sin dolor inclusive, pues porque no es doloroso después de la aplicación. No es una cosa invasiva que te cause un montón de dolor. Así es, no. Doy fe por mis pacientes que no. No, y vale la pena realmente probar cosas diferentes si nos van a ayudar a tener, como vos decís, calidad de vida. Así es. Porque pues yo he escuchado a las personas que se han hecho reemplazos de rodilla y son intervenciones bien fuertes. Sí. Y bien dolorosas. Sí, son intervenciones fuertes. Y después la postoperatoria es larga también. También. Pero yo no te puedo decir de que, como te expliqué al inicio, de que el plasma es el que va a curar esos desgastes tan severos. No, a veces es necesario y tenemos que caer en los reemplazos de... Sí, lo idóneo es como chequearnos a tiempo para poder tener... Para prevenir. No esperar hasta que ya estamos con las rodillas inflamadas, con el brazo que ya no podemos ni movernos para buscar ayuda. Así es prevención. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Con ella estamos hablando sobre los muchos beneficios que tiene el plasma rico en plaquetas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Con ella estamos hablando sobre los beneficios en ortopedia del plasma rico en plaquetas, que cada vez se está utilizando más porque realmente tiene buenos resultados. También en el área de deporte, hay muchos jóvenes que practican deporte y sufren diferentes lesiones. Así es. Como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Nos ayuda en articulaciones, nos ayuda en lesiones tendinosas, y aquí es donde entra el área del deporte. Y te voy a contar, hablando un poquito de historia, que en el deporte fue uno de los inicios de utilizar el plasma rico en plaquetas. Porque en esas ligas españolas, que son las más famosas, ¿verdad? Los deportistas, vos querés de que no se lesione, y si se lesiona, tratar de recuperarlo lo más rápido posible para integrarlo nuevamente al campo de juego. Entonces, ahí es donde comenzaron a utilizarlo más en la parte deportiva. Y pues sí, tiene buenos beneficios, mejora mucho, digamos, cuando se hacen los esguinces de tobillo, puedes colocarlo en la zona donde hubo la lesión, y se observó de que había mayor recuperación, que era más rápido y que había mejor cicatrización de la lesión. Lógicamente ellos hicieron estudios seguidos por ultrasonidos en donde iban viendo la recuperación de la lesión.
cómo se iba recuperando, y eso permitió de que este se utilizara más frecuentemente en la zona deportiva. Entonces lo puedes utilizar en epicondilitis, que son lesiones de los tenistas, en esguinces de tobillos, en esguinces de rodilla, nada más que la aplicación ya viene directamente a la zona de la lesión para que este cicatrice más rápido. Qué interesante. Entonces, para los deportistas es una gran ventaja porque en vez de les ayuda a recuperarse más pronto y sin reacciones adversas. Sí, es que el beneficio del plasma definitivamente creo que enfrascarlo únicamente en huesos sería desperdiciarlo, el beneficio, porque como puede funcionar en huesos, puede funcionar en los tendones, en la cicatrización de las lesiones. Por ejemplo, los pacientes que tienen pie diabético, que es otra parte de nosotros de la ortopedia, hay pacientes que cuando ya la úlcera está limpia, pero necesita mejorar la cicatrización, entonces le podés hacer sesiones de plasma en la alrededor zona de la úlcera que hacen, y los beneficios en cicatrización son mucho más rápidos. Entonces podés mejorarle al paciente, ayudarle al paciente de que pueda integrarse más rápidamente a sus labores, pues, que es lo que uno siempre quiere, integrar al paciente lo más rápido posible. A sus actividades cotidianas. A las actividades cotidianas, sí. Entonces no nos enfrasquemos en qué beneficio solamente en una, sino que en ortopedia, en estética, en ginecología, tiene un sinnúmero de usos que pues el beneficio es increíble. Sí, en estética se está observando, y cada vez vos ves más salones, spas, doctores que están utilizándolo porque te ayuda, te rejuvenece la cara o cualquier área del cuerpo. Pues yo he oído que hasta en el pecho te lo puedes aplicar para levantar pecho, para los cirujanos eso ya le corresponde más a la parte plástica o a la parte dermatológica. Lo utilizan algunos dermatólogos, por ejemplo, para que las manchitas se pongan más leves, mejorar el aspecto de la cara, mejorar la colágena. En ginecología, como te mencionaba, lo utilizan para rejuvenecimiento vaginales. O sea, la colágena es la que ayuda a mejorar toda esa elasticidad en todas las zonas del cuerpo. Qué interesante. Entonces también hasta en la vagina se puede utilizar. Así es. Eso ya no lo hacemos nosotros los ortopedistas, pues, pero sí sé que lo utilizan como uso y como beneficio del plasma rico en plaquetas. Sí, también se está utilizando cuando en cirugías para los queloides, para que no queden para los queloides, e inclusive para las lesiones tendinosas en donde vos ya no podés repararlas solamente pues con una infiltración en el consultorio, sino que necesitas ir a hacer un procedimiento quirúrgico porque ya está roto completamente. Entonces, al hacer la sutura del lugar que se lesionó, vos le podés poner posteriormente el plasma rico en plaquetas y cicatriza más rápido y con más colágeno y mejora la elasticidad de ese tendón. Sí, realmente es una maravilla. Sí, lo mejor es que es de nosotros, que es autólogo. No es algo que externo ni químico que le estás colocando al paciente, sino que es algo de nosotros y que no nos va a provocar ningún daño. Y que es relativamente rápido. O sea, vos llegás, te sacan tu sangre, la centrifugan y te la aplican. No, tampoco es algo que te va a doler en exceso, porque hay doctores inclusive que le ponen un poquito de anestesia. No les recomiendo, yo no recomiendo que pongas anestesia, porque sí, en la parte ortopédica, eso fue inclusive un tema de discusión en un congreso, en que habían médicos en que se ponían un poco de anestesia para aplicarlo, pero nosotros llegamos a la conclusión, en toda verdad, después de todas las charlas que hubo, de que es mejor ponerlo sin anestesia para que no interfiera con la activación del plasma. No, y así interfiera con el tiempo. Sí, porque además está adormecido, entonces no te das cuenta si está funcionando. Bueno, pero es que no es necesariamente por eso, porque no es inmediato. O
sea, yo le digo al paciente, no es que ya se la voy a poner y ya va a sentir que ya va a estar súper bien. No, esto hay que darle un tiempo, se hace la activación y después de la activación él va a ir haciendo una disminución de la inflamación, mejorando la articulación, el movimiento. Pero la anestesia es básicamente por activación, más que todo, por el tiempo en que comienza a actuar el plasma. ¿Y en cuánto tiempo más o menos es que uno ya puede ir sintiendo esa mejoría? De 1 semana a las 3 semanas, por eso el tiempo de espera puede ser hasta un mes, inclusive para ponerte la segunda dosis, para que vos le hagas sentir al paciente de qué tanto beneficio sintió. Entonces yo les digo que hasta el mes, a lo mejor ellos van a comenzar a sentir en realidad los cambios. Sí, porque este tipo de medicina no es ya, sino que es eso, es poco a poco, porque es el mismo cuerpo haciendo los procedimientos. Así es. Entonces hay que tener como paciencia. Sí, pero fíjate que el paciente te dice, pues, siente el cambio rápido, tal vez a los días, porque es que la articulación ya comienza como a no rozar tanto. Entonces ya ese roce menos, ya comienza a desinflamar, y entonces lo sienten como a los 3-4 días, a las 72 horas podríamos decir de que comienza a tener ya más respuesta el paciente. ¿Y el plasma se puede mezclar con otras cosas? Sí, se puede mezclar con el ácido hialurónico. Hay colegas que lo ponen plasma rico en plaqueta y ácido hialurónico. Hay otros colegas que hacen el plasma rico en plaquetas con el ozono. Entonces sí, se ha visto que tiene pues también, básicamente lo que hacen es como potenciar un poquito más la función del plasma. Entonces como que hagan dos cosas, dos ayudas para una misma... Como que vayamos a la guerra con dos ejércitos. Con 2 ejércitos, por decir algo, para poder mejorar un poquito más rápido, para tener un poquito mejor de resultados. Entonces sí se pueden hacer combinaciones. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Con ella estamos hablando sobre el plasma rico en plaquetas, que se puede utilizar en muchas áreas de nuestro cuerpo y con muy buenos resultados. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora Vicky Amalia Gutiérrez, ortopedista. Ella nos está explicando los muchos beneficios que tiene el plasma rico en plaqueta para prevenir y mejorar nuestra salud. Por muchos años, doctora, se habló también sobre las células madre. ¿Cuál es la diferencia entre células madre y plasma rico en plaqueta? Ok, las células madre son células pluripotenciales, o sea, son células que vos agarrás de otra zona, como la grasa o de la médula ósea, y esas células ayudan a multiplicar las células donde vos las infiltrás. Por ejemplo, las células madre las infiltran en las mamas, entonces se ha visto de que regenera un poquito el tamaño o la forma de las mamas. Pero eso porque son células pluripotenciales. En el caso del plasma rico en plaquetas son factores de crecimiento. Entonces tienen un cierto porcentaje de células madre, pero lógicamente no es la misma cantidad como vayas a sacarlo de la grasa o de la médula ósea, pero pues los beneficios son bastante similares. Y pues la diferencia es meramente es bastante porque es monetaria y el beneficio es bastante parecido. Además, pues esas células madre, para podértelas sacar de tu cuerpo,
requiere ya cirugía, algo más invasivo. Sí. Ya, para poder sacar células madres definitivamente tenés que tener al paciente sedado porque es un procedimiento más doloroso, porque como te expliqué tenés que hacer o una liposucción, sacar la grasa para poder hacer el componente y sacar la cantidad de células madre, o de la médula, que es funcionar el hueso, ya sea de acá, de la parte del esternón o de la cresta ilíaca, y de ahí sacas el componente de sangre y eso es lo que haces el preparado para poder sacar las células madre. Además debe ser más tiempo, quirófano y doloroso. No, más tiempo, más inversión y sí, la recuperación es más lenta porque te queda doliendo más la zona donde sacas la célula madre que como tal donde vayas a colocarlo. A ponerla. Sí, entonces sí, es más complicado. No es que no se pueda hacer, pero es un poco más complicado y más caro para el paciente. Entonces es mejor usar plasma rico en plaquetas, que es rápido. Por beneficios económicos, por beneficios de tiempo del paciente y por resultados, creo que sí. Porque básicamente, como te digo, los resultados son muy, muy similares. Y cada vez hay más personas que están acudiendo a ponerse plasma rico en plaquetas. Sí, por ejemplo, en una semana te puedo decir de que llegan 5 pacientes, digamos uno por día, por decir algo, a colocarse el plasma rico en plaquetas. Entonces, porque es, como hablamos, algo que es levemente invasivo, no es tan doloroso y los pacientes sienten que tienen resultados positivos, porque esto es así en todos lados. Si a vos no te funciona, vos no lo vas a recomendar porque no te funcionó. Y si al paciente le funciona, él te va a recomendar a otro paciente porque sencillamente a él le funcionó. O el mismo paciente va a regresar a aplicarse la otra sesión porque a él le funcionó. Así es. Sí, lo bueno es que cada vez las personas están buscando alternativas diferentes, llamémoslo así, ¿verdad? Para prevenir y mejorar la salud, porque como en otros programas que hemos hablado, que si ahora vamos a vivir más, pues busquemos cómo vivir mejor. Con calidad. Con calidad de vida, porque no solo se trata de nosotros, se trata de quien nos va a cuidar también. Así es. Pero por eso, sí, así como así, y yo quiero dejar claro de que, como te dije, esto es una prevención, una mejoría de calidad, como decís vos, una vejez mejor para todos en lo que es el aspecto osteomuscular, pero no significa de que no vayamos a necesitar de algún procedimiento quirúrgico en algún momento. Pues no es que esto va a solucionar sustituye a lo otro, pues son cosas preventivas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Doctora, el plasma también se está utilizando en los problemas que tenemos en articulaciones de mano por el uso y hay veces abuso excesivo de la tecnología, que estamos horas en un tablero, que estamos en videojuegos o que estamos con el teléfono, y ahora se está viendo mucha lesión en estas áreas. Sí, puede utilizarse también, se utiliza en los lugares donde se puede hacer una infiltración con una cantidad específica, porque en las articulaciones pequeñitas como en las falanges no es suficiente la cantidad de espacio que hay para poder hacer una infiltración, pero sí en las muñecas sí se puede hacer en los codos, y pues donde más lo utilizamos es en la parte de los hombros. ¿Y se acompaña de fisioterapia también? Sí, en la parte de los hombros sí lo acompaño con fisioterapia, y yo les hago un esquema a los pacientes porque casi siempre llegan con hombros congelados. Hombros congelados es que no lo pueden mover, están completamente rígidos. Entonces el uso de la fisioterapia aquí llega a ser como un expansor de la zona donde está rígida, y eso más la fisioterapia van ayudando a que la articulación tenga más rangos de movilidad. Y por ende pues el dolor disminuye, porque lo que le causa el dolor intenso al paciente es que está todo endurecido, por decirlo así, en la parte interna del hombro.
¿Y en algún caso, existe algún caso en que no se pueda utilizar el plasma rico en plaquetas? Sí. Acordémonos que el plasma rico en plaquetas es una concentración de plasma. Entonces, en pacientes que son, por ejemplo, oncológicos, que hacen disminución de la cantidad de plaquetas, o en pacientes que tienen alguna enfermedad en donde disminuyen la cantidad de plaquetas, porque lo normal es que nosotros tengamos 250.000, 300.000 plaquetas en sangre, y yo tengo un paciente que tiene 50.000 o 20.000, entonces no es candidato a que yo le pueda hacer un plasma rico en plaquetas. Y en el paciente oncológico, como mencionamos, como son células que son de factores de crecimiento y sí tienen un poder de pluripotenciar las células, entonces en pacientes oncológicos yo no lo recomiendo porque podríamos activar algún proceso tumoral que esté dormido, ¿ya? Entonces en pacientes oncológicos no, y en pacientes que tienen deficiencias de plaquetas no es recomendado. Solo en esos casos. De ahí... Básicamente en esos casos, porque como mencioné, no han habido problemas de alergia o alguna reacción que tenga por la colocación del plasma como tal. Gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros explicándonos los beneficios y usos del plasma rico en plaquetas. Gracias por tu invitación y esperamos estar nuevamente en otra ocasión con otro tema. Así es. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.